La carne de cerdo es un alimento que aporta variedad de nutrientes. Su consumo se ha estigmatizado y la gente cree que es un alimento alto en grasas que daña la salud. Por el contrario, posee propiedades benéficas como proteínas, minerales, vitaminas del grupo B y aminoácidos esenciales necesarios para una buena nutrición. La carne de cerdo ofrece un sabor y grandes beneficios realmente a lo que es la nutrición del ser humano, ¿verdad? Pero sin embargo, existen muchos mitos sobre el origen de la carne de cerdo, sobre cómo se produce, y eso le impide al consumidor paraguayo y al consumidor general, también en otras partes del mundo, eh, consumir este alimento que en verdad es súper rico y súper nutritivo. La carne de cerdo es un alimento sabroso, ¿verdad? Tiene alto valor nutritivo y que debido a esa versatilidad que tiene para cocinar, para incorporar en los platos o para llevar adelante algunas recetas, ¿verdad? Está llamado a ser un protagonista en la mesa, ¿verdad? De las familias paraguayas, y es hacia ahí donde nosotros queremos llegar, ¿sí? En nuestro país se produce cerdo realmente de altísima calidad. Paraguay exporta carne de cerdo. La genética que nosotros manejamos hoy día en Paraguay en cuanto a las razas de cerdo son las mismas que se manejan en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces, lo mismo pasa también con la alta calidad de la nutrición, que está basada en alimentos balanceados, y también cada vez más las granjas vienen incorporando lo que son las buenas prácticas de crianza, ¿verdad? Otro dato importante es, por ejemplo, que la FAO, ¿verdad? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice, ¿verdad? Y según las estadísticas que tiene, que la carne de cerdo es la más consumida en todo el mundo. Y en Paraguay nosotros cerramos el año 2021 con 9 kilos de consumo per cápita entre carne y embutido. Entonces, por esa razón es importante saber más sobre la carne de cerdo y derribar aquellos mitos, ¿verdad?, que a todos nos impide incorporar dentro de la dieta diaria, y así que podamos nosotros gozar de sus grandes beneficios nutricionales, además de lo que ya dijimos, que es un alimento súper sabroso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se produce la carne de cerdo? Es una pregunta que de alguna manera está relacionada a un mito, ya que hoy día en las granjas, que podemos llamarlas tecnificadas en Paraguay, ya sea mediana, pequeña, y las grandes obviamente ya están todas tecnificadas, ¿verdad? Se producen cerdos en lo que llamamos un ciclo completo. Es decir, dentro de las granjas existe un plantel de reproductores, madres, padres, se hace la cría y luego pasa al engorde, ya con técnicas modernas, y generalmente el cerdo en confinamiento, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el cerdo está 100% acompañado y cuidado en un ambiente limpio, en un ambiente que es desinfectado, que es cuidado, para que la carga bacteriana de las granjas siempre esté dentro de los niveles permitidos, y que ese cerdo realmente esté dentro de un contexto de bienestar animal. ¿Por qué? Porque a mayor bienestar animal, mayor confort de los reproductores, mayor rendimiento y mejor calidad de carne. O sea, hay un montón de elementos, ¿verdad?, y factores que son súper importantes para que desde las granjas paraguayas podamos lograr una carne de cerdo inocua y saludable. Y ahí hay que distinguir justamente y tener muy en cuenta de dónde comprar la carne de cerdo, porque yo me estoy refiriendo a estos elementos, estos factores, por ejemplo, de granjas que están dentro de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos, que nosotros tenemos la certificación de que están ellos produciendo bajo estas buenas prácticas, ¿sí? Tienen políticas sanitarias, ¿verdad?, protocolo de higiene, salubridad, prevención de patologías en los cerdos. Hay buena genética, o sea que se va desarrollando
nuevas líneas de genética, mejorando ya dejando de lado, mejor dicho, la rusticidad y pasando ya a razas que producen carne de más alta calidad. Dentro de estas granjas también la nutrición es diferente porque se da una alimentación balanceada en cada etapa de vida del cerdo y en confort. El confort, como decía recién, que es fundamental. Esto se da en granjas en donde nosotros estamos presentes, y de ahí la importancia de comprar entonces la carne de cerdo de puntos de venta en donde se pueda certificar el origen de la carne, porque también puede darse que existan puntos de venta en donde se estén vendiendo carne de cerdo que no obedece a este nuevo esquema de producción, pero teniendo en cuenta estos elementos tan importantes para que la carne sea inocua, sea rica, sea saludable, ¿sí? Entonces, estos principios o estos factores que les acabo de mencionar se aplican a lo largo del proceso de crianza y de engorde del cerdo, ¿sí? La reproducción, la gestación, los partos, la lactancia, el crecimiento, hasta llegar a la faena y el transporte, ¿verdad? Y a la góndola, en donde pasa ya el consumidor final. En cada una de estas etapas los cerdos son cuidados, ¿verdad? Para que genere buenos índices de productividad y así preservar la calidad de la carne. Esto es muy importante mencionar porque, como les decía anteriormente, hace a un mito sobre el cerdo, de la verdad, de que el cerdo es sucio, de que el cerdo es oloroso y ¿cómo vamos a comer esta carne de un animal tan puerco, verdad? En realidad, bueno, ese fue un contexto de décadas atrás, pero que también vale la pena aclarar de que el cerdo, ¿verdad? Es un animal monogástrico, o sea, tiene el mismo sistema digestivo que nosotros los humanos, pero la diferencia, por ejemplo, que el cerdo no suda. Entonces, ¿cómo él regula su temperatura interna a través, por ejemplo, de ubicarse en lugares húmedos, en lugares frescos? El cerdo, cuando abre la boca y jadea, saca la lengua, al igual que el perro, lo que hace es se está refrigerando a través de la lengua y a través del aire que ingresa a su cuerpo, ¿verdad? Porque no suda. Por eso que el cerdo busca el lodo, el charco, o sea que busca un lugar fresco, ¿verdad? Para justamente termorregularse. Por eso que vemos todavía hacia el campo, y veíamos mucho antes al cerdo ubicarse en esos lugares y ensuciarse. Y bueno, tiene olor porque bueno, a lo mejor está ahí las heces fecales, pero hoy día eso ya no es así. ¿Okay? Hoy la mayoría de las granjas está trabajando en un sistema de confinamiento en ambientes altamente limpios, muy limpios, súper desinfectados, porque al cerdo le gusta estar limpio, pero siempre le gustan los lugares y el clima fresco. Entonces lo que hacen las granjas es incorporar técnicas de control de temperatura con ventiladores, con aspersores que hacen nubes de agua que baja la temperatura del galpón, ducha a los cerdos todos los días, y un montón de técnicas que forman parte hoy de las buenas prácticas porcinas, ¿verdad? También justamente para derribar ese mito de que la producción de cerdos se da en ambientes poco sanos. Eso ya hoy día no es así. Asimismo, Katiuska, es otro de los mitos o las creencias que con el tiempo se fue consolidando, porque en realidad fue así. Anteriormente, y más todavía en la producción de traspatio o en la producción de cerdos de manera familiar, el cerdo se alimentaba de restos de comida, verduras, hortalizas, también algunos granos, el propio maíz estaba incorporado también, pero en menor cuantía. Generalmente se le alimentaba con restos de comida, y esos restos inclusive a veces estaban descompuestos. Entonces eso creaba un contexto de baja calidad en cuanto a higiene, ¿verdad? Y esa frase, no, que íbamos a comer la carne de cerdo porque el cerdo
¿verdad? Se cría en un ambiente poco sano y come cualquier cosa, lo que se le tira nomás come, ¿verdad? Entonces, ese esquema nutricional de antes lo que hacía es producir un cerdo que tenía alto tenor de grasa y menos carne. Entonces, eso es lo que pasaba con el cerdo que se criaba en esas condiciones. Entonces, el esquema de nutrición ahora cambió totalmente. En las granjas que están tecnificadas o que están en ese proceso de migrar hacia las buenas prácticas, ya no se le da restos de comida y mucho menos que estén, por ejemplo, descompuestas o en mal estado. Ya no, porque lo que hoy se busca es que el cerdo exprese su mayor capacidad genética y produzca carne. Entonces lo que se hace es hoy día incorporar el alimento balanceado, compuesto por maíz y soja principalmente. También se incorporan, por ejemplo, otros elementos como la frecho de arroz, también algunos derivados del coco. Conozco granjas de productores nuestros que también incorporan dentro del alimento siempre balanceado zapallo, mandioca, algunos derivados lácteos, pero todo muy válido y todo muy cuidado para que ese balance sea el correcto y el cerdo pueda convertir el alimento a proteína, es decir, a carne. De ahí que el cerdo actualmente hoy, cuando va a sacrificio, ¿verdad? Podemos encontrar una capa de grasa encima de la carne que no supera los 1 centímetro, es decir, 95% carne, 5% grasa. Es justamente otro de los grandes cambios que se dio en cuanto a la alimentación del cerdo y que hace que cambie también totalmente la calidad de la carne. En nuestro país existen protocolos de bioseguridad como la certificación mediante inspecciones y las granjas cuentan con medidas que reducen el riesgo de agentes infecciosos, además de cumplir con las especificaciones para la alimentación de los animales y el manejo higiénico de su carne. Sí, toda la parte sanitaria de la producción del ganado porcino en Paraguay, ¿verdad?, está bajo la supervisión del SENACSA, ¿ok? Al igual que también las otras razas de ganado como la bovina, caprina, ovina, la aviar obviamente y las demás, ¿verdad? Las demás cadenas de producción. Y en caso particular del sector porcino, hay un plan sanitario que lleva adelante cada granja. El plan no es estándar y todos iguales en todas las granjas. ¿Por qué? Porque cada granja tiene una carga bacteriana diferente, está ubicado en zonas geográficas diferentes y tiene desafío sanitario diferente. Entonces, lo que sí se mantiene hoy en las granjas que están dando ese paso hacia el mejoramiento de su producción, como te decía antes, y más todavía desde la asociación, que nosotros sí le pasamos un plan sanitario que debe de adecuarse en función a estas particularidades de cada uno, es que se debe cuidar muy bien las vacunas preventivas. Entonces, para llegar a una calidad de carne inocua y sabrosa y rica en proteínas de bajo tenor graso, todo comienza justamente en este plan sanitario, como bien decías. Se vacuna a los reproductores dentro de la granja para que ya los lechones salgan con una condición sanitaria buena, libre de ciertas enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades reproductivas o como enfermedades de índole del tracto digestivo o del tracto respiratorio. También se le vacuna, por ejemplo, a los machos reproductores en las granjas, ¿verdad?, para evitar ciertas enfermedades. Al lechón, el lechón es el punto de inicio, ¿verdad?, de la carne porcina que después va a pasar al engorde, ¿verdad? Al lechón se le tiene mucho cuidado sanitario, se le aplica hierro, ¿verdad?, porque ya que la mayoría de los productores están haciendo el ciclo en confinamiento, el cerdo no tiene mucho contacto con la tierra, ¿verdad?, con la arena, la tierra, la superficie que le aporta ese hierro. Entonces
le aplica hierro, le aplica vitaminas del complejo B, del complejo ADE. El productor también hoy desparasita a sus lechones, es decir, que lleva adelante todo un plan sanitario para que una vez que el lechoncito sea destetado, más o menos entre 21 y 28 días después de su nacimiento, pasa a la fase de engorde ya, digámosle, sano y vigoroso. Todas las granjas que están trabajando en este ciclo completo y en confinamiento deben de seguir este plan sanitario. Caso contrario, son muy propensos a generar enfermedades. Y el productor sabe bien, ¿verdad? Y está apostando muchos recursos en infraestructura, en tiempo, en trabajo, ¿verdad? Porque trabajar con el ganado porcino es exigente. Lo que hace es entonces implementar estos planes sanitarios, vacunar, cuidar, vitaminar y desparasitar a sus animales, o si no su productividad va a ser muy por debajo, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que su granja no sea sostenible. Entonces hay una autoexigencia que hoy día sí tiene el productor que está apostando a tecnificar su granja, ¿verdad? Además de lo que el SENASA nos sugiere en cuanto a manejo sanitario. Y es muy bueno aclarar aquí que Paraguay tiene un estatus sanitario realmente envidiable en toda la región, porque Paraguay no tiene hoy ninguna enfermedad porcina endémica o grave, como sí otros países de Latinoamérica, como por ejemplo la peste porcina clásica, ¿verdad? O si no, otras enfermedades graves como la ileitis, por ejemplo. Entonces tenemos que cuidar muchísimo ese estatus, ¿verdad? Que nos da una reputación a nivel Paraguay y por ende también a la carne porcina. Exactamente, además del elemento o la característica económica que bien mencionaste, ¿verdad? Porque la carne de cerdo se caracteriza hoy, ¿verdad? En la góndola, en el súper, en el comercio, por ser su precio más accesible que el resto, pero recibiendo, ¿verdad?, algo delicioso, una carne rica. Bueno, quiero comentarte que la carne de cerdo es una de las carnes más ricas en nutrientes y en vitaminas. ¿Por qué? Porque posee una de las fuentes, ¿verdad?, con mayor concentración de proteínas, muy por encima a las otras carnes, muy por encima. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo cuenta con 8 tipos de aminoácidos esenciales, ¿verdad?, para la nutrición del ser humano. Y ahí te puedo mencionar el potasio, el fósforo, el zinc y el hierro. Estos aminoácidos están directamente relacionados, por ejemplo, con el sistema inmunológico de las personas. Imagínate la importancia que tiene hoy día el tema del sistema inmunológico del ser humano para hacer frente, por ejemplo, al COVID y a otras enfermedades. También la carne de cerdo es muy rica en vitaminas del complejo B, como B1, B3, B6 y B12. Por eso, en otros países del mundo que tienen más desarrollado esta cultura de la carne de cerdo, ya se le incorpora a la dieta de la criatura desde los 6 meses, Cantinflas, desde los 6 meses, increíble. Entonces, consumen bebés, niños que se están desarrollando, adolescentes, personas adultas y personas de la tercera edad, también embarazadas y aquellas que están en fase de lactancia, ¿verdad? Los nutricionistas y los médicos recomiendan incorporar en la dieta diaria, ¿verdad?, la carne de cerdo por su alto contenido de vitaminas y minerales, ¿sí? Y te mencionaba, ¿verdad?, lo rico que es la carne de cerdo en vitaminas del complejo B, y ahí casi se me pasó mencionarte que justamente también ese contenido de vitamina B6 ayuda a regular las actividades y los cambios hormonales en el ser humano, ¿verdad? Por eso que, por ejemplo, pediatras lo tienen muy en cuenta, ¿verdad?, y sugieren a los padres incorporar
en la nutrición del niño y del adolescente. Te estoy hablando justamente en términos globales, ¿verdad? Porque en nuestro país todavía nosotros estamos trabajando en hacer llegar esta información a todo lo que tiene que ver con los médicos, con los nutricionistas, chefs y obviamente también al consumidor directamente. En el año 2010, el consumo per cápita del paraguayo estaba en 2 kilos. Pero de ese 2 kilos, básicamente el 80%, si no es más, correspondía a embutidos, chorizos, chacinados y derivados. Y el resto era consumo de carne. En 10 años o 12 años ya, bueno, si hacemos un cierre al 2021, en 11 años, ese consumo básicamente se quintuplicó o se cuadruplicó porque cerramos el 2021 con 8,8, ya básicamente 9 kilos de consumo per cápita, siempre entre carne pura y embutido. Pero esa proporción de 80 o 90% embutido y 10% carne sí ya cambió. Seguimos siendo grandes consumidores de embutidos, pero la carne pura y los nuevos cortes se van ganando, pero muy rápidamente su espacio dentro de este consumo per cápita, ¿verdad? Ante también un fenómeno que antes no existía, que era la oferta. Hoy día la carne de cerdo es mucho más fácil de comprar. ¿Por qué? Porque están en los comercios, están en los súper, están en las cadenas de consumo masivo, están en las carnicerías, básicamente en todos los puntos uno encuentra carne de cerdo, en algunos más cortes que en otros. Ahora, en la cadena de supermercados, que es en donde más se compra y se consume, sí hay una variedad de cortes, desde en la carnicería, ¿verdad? El cerdo fresco que está allí a disposición, como también los que ya están envasados al vacío y que pueden ser inclusive, al igual que otras carnes, congeladas y estacionadas hasta por 6 meses sin problema. Entonces, hay variedad, hay calidad y hay disponibilidad. Por eso el consumo fue en aumento ya desde hace 10 años atrás, ¿verdad? Ahora, nosotros estamos todavía muy lejos del techo, ¿verdad? Que deseamos nosotros, los del sector porcino. ¿Por qué? Porque es muy bajo todavía el porcentaje de consumo per cápita en relación a otros países vecinos, y ni qué decir a nivel mundial. Nuestros vecinos están superando ya casi todos los 20 kilos per cápita. Entonces hay todavía mucho trabajo que hacer, y lo bueno es que este crecimiento hasta ahora, Katiuska, se dio de una manera orgánica, vamos a decirle, por el contexto en el cual se fue pasando la economía del Paraguay, el sector porcino, la producción, y también cómo fue cambiando los hábitos de consumo, ¿verdad?, del Paraguay. Este año 2022, la asociación con otras organizaciones privadas y también el gobierno estamos lanzando la campaña nacional de consumo de carne de cerdo. Una campaña de comunicación que lo que va a hacer es ofrecerle a toda la población, a todos los consumidores que viven en la República del Paraguay, información, esta misma información que nosotros estamos hablando hoy día en el programa, sobre las bondades, sobre las características y los beneficios de la carne de cerdo, y eso esperamos que impulse, ¿verdad?, a las familias a comprar más carne de cerdo. La composición nutricional de la carne de cerdo varía. Según los cortes, magros de la carne de cerdo presentan un bajo aporte calórico. Además, contiene zinc, fósforo o potasio como minerales más destacados y se caracteriza por su contenido en vitaminas del grupo B.